Sean todos bienvenidos a Encubierto Podcast, de nuevo nuestro cuarto programa ya. Vamos a hablar hoy de un tema increíblemente maravilloso y muy serio, un tema bastante temido por todos, el tema de trastorno depresivo. Sí. Bueno, ¿quién eres tú? Ok, eso voy a presentar. Cuarto programa de ¿cómo se llama? Por si es la primera vez que nos están viendo, tenemos a Rebeca Salama, María Lucía Gómez y Sharon Canto. Encubiertos Podcast, ¿cómo nos llamamos en Instagram? @encubiertos.podcast. ¿Y cómo es nuestro eslogan? Normalicemos estar encubiertos. Un tema ciertamente un tanto delicado, pues muchas veces es confundido con otras cositas que, bueno, que vamos a ir diciendo, otras 10 cositas, vamos a ir diciendo a través del programa, pero bueno, vamos a empezar por lo básico, definiciones. ¿Qué es? Vamos ¿Qué a es? entender una cosa también importante aquí, y es que a pesar de que es un tema tabú, es algo que Súper. engloba a mucha gente. O sea, por lo menos, según datos de la Organización Ajá. Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren de depresión. La depresión es la segunda enfermedad que causa mayor cantidad de muertes entre los jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, partiendo de eso, nosotros hicimos una encuesta en Instagram. ¿Qué nos dijeron de esa encuesta en Instagram? 13 personas indicaron haberse deprimido alguna vez. Esto es de 16, la muestra. 2 omitieron la pregunta. Y asimismo, 11 personas conocían que esto fuese ocasionado por una razón en específico. Pasó lo mismo, que una persona omitió y 4 personas dijeron que no. Es decir, básicamente, la mayoría de las personas se deprimían. Bueno, esto es algo en realidad bastante común. Pero cuéntame, Charo. Ok, bueno, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, en España cada año 5.2 personas por cada 100 habitantes tienen un trastorno depresivo. Bueno, yo he quedado bastante impresionado últimamente. Ciertamente es un tema que me interesa bastante porque me he dado cuenta de muchas cosas y aparte me he dado cuenta también de que muchas personas a mi alrededor han pasado por esto o están pasando por esto. Por lo menos en mi caso, a mí me costó darme cuenta, me tomó un episodio bastante traumático en mi vida, una ruptura, en la cual me sirvió muchísimo porque el hueco en el que entré fue tan fuerte que yo aprendí a distinguir muchas cosas que no sabía, que no conocía de mí misma y empecé a ver realmente el lado más oscuro de todo esto. O sea, entonces es como digo, es algo más normal de lo que te imaginas y así como a mí me pasó, mucha gente no tiene ni idea de que lo está pasando por esto. Y esto de verdad te limita de todas las formas, laborales, académicas. Pero Pero ahora habría que ver cómo se define psicológicamente y cómo definen, según lo bibliográfico, la depresión. ¿Qué es? Bueno, empiezo yo. Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 100%. Según Mayo Clinic, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que la persona tenga dificultades para realizar actividades cotidianas y que a veces sienta que no vale la pena vivir. Muy importante. Esto es muy importante porque la depresión a veces también Puede llevar al suicidio. Puede llevar al suicidio. Y ese tema es un tema del que vamos a hablar también Próximamente. aquí en Encubiertos. Entonces por eso es muy importante entender la depresión porque también es el punto de partida de otras uno de los cosas. puntos de partida, Incluso sí. también, bueno, La ansiedad que ya hablamos puede desencadenar, puede ir de la mano con depresión y esto puede llevar a lo que ya conocemos que, bueno, es el suicidio. Entonces, también un seguidor en Instagram nos dijo, la depresión es una enfermedad mental.
fue lo que nos comentaron, nosotros preguntamos qué era, y bueno, una persona, curioso que solamente una persona se haya animado a contestar qué le parecía, qué creía que era. La depresión. Ahora, según el Ministerio de Sanidad de España, la depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo. Puede ser tristeza patológica, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Aunque en mayor o menor grado también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse que la depresión genera una afectación global, tanto psíquica y física, con un énfasis especialmente afectivo. La depresión parte de muchas cosas y no es solo ese sentimiento de tristeza que al mismo tiempo puede ser como sin entender las razones, sino también es que la persona empieza a tener falta de interés a pesar de que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Exacto, parte desde la pérdida de interés en las cosas que antes le importaban, a la fatiga, al cansancio, al querer dormir todo el día. No te bañas. No le va. Descuido. No, pero luego. Hay gente que sí, obviamente. Sí, Hay gente que sí. Es que los trastornos no son iguales para todos. Exacto, hay gente que sí, por lo menos es muy cierto lo que tú dices, se pierde totalmente el interés en absolutamente todo, y a pesar de que sabes que cierta tarea, cierta obligación, Tienes que cumplir. si no la cumples te va a perjudicar en gran manera en algo, en el semestre, hasta en tu vida personal. Cuando dejas de llevarla a cabo y no te importa, aún sabiendo las consecuencias, o sea, no es que no te importe, sí te importa, Sino que no puedes. por lo menos en mi caso, sí te importa que eso salga bien o salga mal, pero no lo quieres hacer y punto. Porque no puedes. No puedes. Que no Entonces puedes con eso. tratas de buscar la forma de, concha, le voy a empezar hoy y hoy no, hoy me siento muy mal, mejor empiezo mañana. Y entonces me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, y no sé si en general será así, uno se vuelve hasta máximo procrastinador en la vida, y entonces sí es verdad, y es esa incapacidad de poder llevar a cabo una tarea tan sencilla como escribir un ensayo, como arreglar tu cuarto, como parte del paseo personal. En mi caso no pasa. En mi caso no pasa, pero no puedo. Ya sabemos esa cómo parte se baña. esa Todo parte no la haciendo puedo colonia, descuidar todo. nunca. Tengo que estar muy mal para que eso ocurra y bueno. Y eso también se desliga un poco a este estereotipo que vemos en películas, que vemos en También. el cine, que vemos en las series, que ay, estoy deprimido y no quiero comer, o ay, estoy Sí. deprimido Y sí pasa. y no quiero hacer nada. Y puede ser eso, pero puede ser todo lo contrario. Exacto. Tú te deprimes y puedes no comer, o puedes comer demasiado, Muchísimo. o puedes a veces comer demasiado y a veces no comer. Entonces, esto no es algo que se basa en un estereotipo, sino que son temas muy complejos y al mismo tiempo hay que tratarlos con la complejidad que tienen. Por eso nosotros nos hemos dedicado a hacer encuestas y tenemos, en la última encuesta que realizamos, que 16 personas respondieron y 15 afirmaron saber qué es la depresión. Pero nosotros quisimos también tener la opinión de un experto, Por supuesto. y para eso contactamos a Ignacio Espurúa, un psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a ver qué nos dice él sobre qué es la depresión. Hola, yo soy Ignacio Espurúa, licenciado en Psicología. Y bueno, para responder algunas de las preguntas que me plantearon, la primera, bueno, sería explicar muy brevemente qué es el trastorno depresivo. El trastorno depresivo, como bien lo dice, bueno, se considera una enfermedad mental, es del polo de los trastornos afectivos, o sea, es decir, que afectan los afectos de las personas directamente, o es el foco especial de impacto sobre la persona. Si bien hay efectos en la motivación, en la atención, son del polo afectivo, ¿sí? Este trastorno se describe como una afectación generalizada en todos los entornos de la vida, en el cual se ve afectado todos los entornos de la vida, como puede ser el laboral, personal, académico, donde la persona se ve en unos profundos estados de tristeza, los cuales impiden el disfrute de actividades que normalmente te darían disfrutes, ¿sí? Y esto trae, y además de sí mismo, de estos episodios de tristeza muy profunda, también traen problemas de motivación, de atención, de sueño, con el consumo con alimentos. Puede traer consumo de sustancias y puede traer ideación suicida o incluso el acto suicida. Por trastorno depresivo, para hacer el diagnóstico del trastorno depresivo se requieren cumplir algunos indicadores de tanto clínicos como de tiempo, para los cuales deben incluirse para poder dar el diagnóstico. Muchísimas gracias de nuevo a nuestro experto
nuestro programa, Ignacio, quien nos ha hablado de las causas de la depresión. Bueno, nosotros tenemos aquí una información que hemos recolectado también de distintas fuentes para ofrecerte Compartir. Sí, bueno, tenemos acá, según Mayo Clinic, la depresión puede ser producto de diferencias biológicas, química del cerebro, comportamiento de neurotransmisores, cambios hormonales y rasgos hereditarios. Según el Ministerio de Sanidad de España, tenemos que los familiares en primer grado de pacientes con depresión mayor tienen el doble de riesgo de posibilidades de presentar depresión que la población general. Esto repercute incluso en la siguiente generación. Algunas enfermedades como diabetes, cardiovasculares, hipotiroidismo, ataques de pánico, ansiedad e incluso migrañas también pueden derivar en depresión. Eso es algo súper importante porque por lo menos un paciente diagnosticado con cáncer suele, por la forma en cómo cambia su vida y por esta noticia tan fuerte, suele usualmente generar un trastorno depresivo. Sí, Pueden sí, caer en común. esa. Bueno, yo conocí el caso de un chico que fue pareja de un amigo y él se enteró de que estaba enfermo. Él estaba muy tranquilo hasta que tuvo que hacerse unos exámenes de rutina, le dijeron que estaba enfermo y luego de que se enteró que estaba enfermo, él no duró 2 meses, o sea, se cayó en depresión fuertemente y como que se entregó y por más que trataron de sacarlo de ese hueco Bueno, con mucho apoyo, porque su familia lo apoyó muchísimo, él simplemente no pudo, él no pudo seguir. Es que eso pasa, es que la mente es Se demasiado... entregó Sí, y es que entró en un es cuadro que, de es que en la depresión fuerte. también hay muchos factores de riesgo que pueden influir y que demasiado. pueden derivar en un trastorno depresivo, como por ejemplo ciertos rasgos de la personalidad o situaciones que hayan sido traumáticas y estresantes en la infancia. O sea, una persona que es abusada sexualmente durante su infancia no va a poder, o sea, probablemente desarrolle un tipo de trastorno de tipo si no lo sabe manejar. O sea, es mucho más propenso en ese sentido. Y también la muerte de un ser querido o en las familias en las que hay violencia, siempre es probable que este tipo de cosas ocurran. que sea muy triste y si no es, o sea, que estés, ¿cómo decirlo? No tengas un trastorno, pero a lo mejor te sientas muy triste en determinado momento y esa tristeza se eleva a tal punto que te deprimas y tengas un Exacto. cuadro o posiblemente un trastorno depresivo. Ahora, hay que, como ya lo mostramos en ansiedad, hay que saber entender cuáles son las diferencias entre un episodio depresivo, en sentirte un día triste porque Sí, amaneciste que es te tristeza. pasaba algo, que te pasó algo ya. Y el trastorno y depresivo. el trastorno trastorno depresivo. depresivo, que es cuando ya hay que preocuparse verdaderamente. Según el blog hernandezpsicólogos.es, la tristeza es un mero estado de ánimo, mientras que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Otra diferencia importante a tener en cuenta es que cuando una persona está depresiva, en un número importante de veces no es capaz de identificar el hecho que le genera malestar. Eso no pasa cuando estás triste, ya que sabemos por qué estamos así. Pérdida del trabajo, muerte de un familiar, una ruptura amorosa, algo que yo quería hacer no se cumplió, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí dice la presencia de abulia es característico de la depresión. La abulia es la falta de voluntad o energía para hacer algo. Una persona con trastorno depresivo suele sentir que no existe nada por lo que merezca la pena actuar. Tiene falta de iniciativa para lo más básico, desde arreglarse a realizar cualquier tipo de actividad como comprar. Y bueno, esta apatía tiene que durar durante semanas e incluso meses. Para decir que Exactamente, ahí es donde tú ves el peligro. ahí cuando ves que tienes un trastorno y no que te sientes triste. Exactamente, porque que no puedes es estar eso. triste y tú vas a trabajar. Exacto. Y vas a estudiar y haces Pero tus cuando cosas. ya Pero cuando- dejas, Y eso se prolonga, hacer, exacto. exacto. Y ya no quieres ir porque te sientes mal, no quieres ir a la universidad, no quieres ir a trabajar. y no sabes por no qué. quieres hacer nada y no tienes idea de por qué. Ahí es donde cae el problema. Y ahí es donde viene el concepto de Clinic Barcelona. Este portal web nos indica que los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de la tristeza patológica. En medicina se define el síntoma de tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable y que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. Lo mismo de lo que veníamos hablando, la depresión te afecta en la vida, en la universidad, en el colegio, en tus relaciones, en el trabajo, en las relaciones, en las ganas que tú tienes un día de levantarte o de no levantarte, Ujú. en En todo. absolutamente todo. En
cosas muy básicas y sencillas. Acá tenemos también la definición de lo que es un episodio depresivo. Esto es según el portal web ada.com. Lo describe como un periodo de tiempo que se caracteriza por tener ánimo bajo y decaído. Las personas con esta condición se sienten tristes o decaídas, con bajo nivel de energía y poca motivación. La depresión afecta más a mujeres y a hombres, especialmente en la adultez media o tardía. Un episodio depresivo puede ser un evento único, pero también puede volverse persistente en el tiempo o reaparecer. Para diagnosticar una depresión persistente, los síntomas deben estar presentes por más de 2 años. O sea, por ejemplo, lo que a mí me pasó fue un episodio. No sufro de depresión, pero ya si tienes más de 2 años, entonces se puede considerar, según nuestro portal web, que tienes un trastorno depresivo. Y ya no es tristeza, ya no es que no quieres hacer nada. Exacto, no es que Ajá. Un vago, no está haciendo nada, levántate. solo quiere dormir. Y esto es algo, en nuestra encuesta de Instagram, 13 personas de 16 fueron capaces de afirmar que hay una diferencia entre estar deprimido un día y tener un trastorno depresivo como tal. Eso me parece positivo, que las personas asociaron ya que no es lo mismo. Igualmente. Y entonces para eso también vamos a ver quién es el experto y vamos a ver también qué nos dice una persona que padece de depresión. Vamos a tener después del experto un testimonio y bueno, luego venimos con el segundo bloque de Cubiertos Podcast Síganos. en Instagram. Ya regresamos. ¿Qué diferencia lo que podemos llamar como alguien que está deprimido, alguien que tiene un episodio depresivo, como tiene a mencionarse, o simplemente estar triste? Primero, estar triste es una emoción y todas las emociones son válidas de experimentar acorde a lo que se está viviendo. Sí, si una persona tuvo una pérdida importante, es acorde que esta persona se sienta triste. Si una persona fracasó en algo, es acorde que esta persona se sienta triste. ¿Sí? Esto es válido sentirse triste en cualquier pérdida, en cualquier situación difícil, es válida esta tristeza. Es totalmente válido, es una experiencia y es válido vivirla, y es más, es recomendable vivir la tristeza en momentos que son acordes a la tristeza. Cuando ya se empiezan a presentar tristezas que no llega a ser acorde, digamos, te sacaste una muy buena nota o tuviste un mejor trabajo, cosas que en general pueden ser consideradas a celebración, pero te traen es más tristeza, ahí hay que indagar un poco qué está ocurriendo con los afectos de esta persona. Ahora, algo que empieza a pasar muy común es hablar de trastorno depresivo y un episodio depresivo. Estos son términos confusos porque son un poco lo mismo y al mismo tiempo no son lo mismo, porque el trastorno depresivo, como ya dijimos, tiene que cumplir una cantidad de tiempo, que son mínimo 2 semanas, con constante todos estos síntomas, ¿sí? Cuando se habla de episodio depresivo, de repente no son todos los días, no se ha presentado por 2 semanas, no están todos los síntomas, pero cuando se habla de episodio depresivo podemos ya estar hablando de otras cosas. De repente sí responde a algo momentáneo de la persona, como es un episodio de mucha tristeza y donde se presentan todos estos síntomas, pero responden a un duelo, donde una persona pudo tener una pérdida importante y es natural que luego de una pérdida importante la persona pase por un periodo de duelo donde se pueden presentar síntomas similares a los depresivos, más no es una depresión, es simplemente un periodo donde la persona naturalmente siente cosas que son natural sentir. Pero con episodios depresivos también hay que tener cuidado, porque hay tipos de depresión, como pueden ser la ciclotimia y la distimia, donde son tipos de depresión donde no se presentan todos los síntomas, ellos desaparecen un tiempo, reaparecen, o aparecen con muy poca intensidad, distinta al depresión mayor, donde la gente podría decir que son solo episodios. Más si ves una historia más larga de la persona, te das cuenta que estos episodios aparecen todos los meses, aparecen cada 2-3 semanas y tiene 2-3 años viviendo episodios depresivos. Cuando ya esto se está hablando, ya no se está hablando de un trastorno depresivo mayor, pero estos episodios depresivos que pudieron haber sido cortos de unas 2 semanas, ya se está hablando de otro trastorno dentro del polo depresivo. Hola, mi nombre es Daniela Briceño. A mí me diagnosticaron de depresión hace 1 año, año y medio tal vez. Yo estuve asistiendo a terapia porque la verdad es que yo me sentí perdida, me sentí sola hasta cierto punto. No es que no estuviese con nadie o que no tuviese ningún amigo, pero yo siempre me sentí como en una situación distinta, me sentía molesta, no entendía muchísimas cosas y yo dije, yo la verdad quiero entender, quiero saber qué me está pasando.
Y además que me pone a llorar por cualquier situación. Ahorita de hecho se me corta un poco la voz como recordando todo esto. La verdad que asistir a terapia fue lo que a mí me hizo entender y me hizo saber como que hay una salida, que es normal sentirse mal, que yo no siempre me voy a sentir bien, pero además poder entender que me estoy sintiendo mal por una razón en particular y que no es sencillamente una locura que a mí me dio y que yo me empecé a sentir mal y que es mi culpa y todo está mal, que no era así. O sea, que verdaderamente tenía un sentido y que había algo sucediendo en mí que requería atención. Y sencillamente le tenía que dar la atención y tenía que darme ese espacio para entenderme y conocerme. Bienvenidos al segundo bloque de Descubiertos Podcast. Hola. Hola, ¿cómo están? Ya escuchamos el primer testimonio. Bien. Entonces ahora es súper importante que conozcamos cuáles son los síntomas de un trastorno depresivo. Vamos a darle lugar al experto para ver qué nos dice. Perfecto, sí va. Ahora les voy a mencionar los síntomas que se presentan en el trastorno depresivo mayor, que es el trastorno depresivo más conocido y más popular por la gente. Es el que todo el mundo se imagina como la depresión, ¿sí? Pero esto no significa que sea el único tipo de trastorno depresivo que hay. Pero bueno, les voy a mencionar los principales síntomas. Estos síntomas se ven caracterizados porque se presentan todos los días por un mínimo de 2 semanas. Y son caracterizados por una pérdida de placer en las actividades que antes traían placer a la persona y afectan todas las áreas del funcionamiento normal de las personas. Uno no puede hacer un diagnóstico si estos síntomas nada más se presentan asociados a, digamos, el ambiente laboral. Estos se verían asociados al ambiente familiar, al ambiente personal, al ambiente laboral, porque si se ven asociados nada más a un tipo de ambiente de la persona, se puede trabajar directamente más qué está pasando en esta situación, ¿sí? Los principales síntomas son estado depresivo o pérdida de placer durante el día, esta marcada sentimiento de tristeza, disminución del interés en actividades que antes traían interés, aumento o pérdida de peso. Esto se trae porque hay un aumento o pérdida del apetito, las personas tienden a comer más o comer menos, hay insomnio o excesivo sueño. Las personas depresivas tienden a dormir muchísimo menos o dormir muchísimo más, ¿sí? Esto es complicado en la depresión, en estos 3 síntomas, porque eso puede ser mucho o muy poco. Y hay alteraciones en la psicomotriz. ¿Sí? Hay alteraciones o retrasos. Las personas depresivas tienden a verse aceleradas o también tienden a ver enlentecidas. ¿Sí? Cuando son muy aceleradas pueden tratarse ya otro tipo de depresión que les puedo comentar más adelante. Pero de todos modos se ve mucha fatiga, mucha pérdida de energía, hay una pérdida de motivación, que viene traída también con muchos sentimientos de inutilidad, sentimiento de sentirse disminuido, dificultades para concentrarse, dificultades en la memoria. O sea, la depresión empieza a tener efectos importantes en el funcionamiento cognitivo de la persona. La memoria, la inteligencia, la atención, por decir algunos, se ven afectados, ¿sí? Y por último, empiezan a presentarse pensamientos sobre el suicidio y la muerte, e incluso estos pensamientos pueden llevarse a conducta, ocasionando cuando la persona se efectivamente suicida. Ok, entonces ya Ignacio nos contó cuáles son los síntomas de la depresión, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. Según la Asociación Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se consideran como síntomas de depresión clínica A: estado de ánimo triste, persistente, lleno de ansiedad o sin sentido, cambios en los hábitos del sueño, reducción o aumento del apetito y por ende del peso, insatisfacción y desinterés por actividades que han disfrutado, inquietud e irritabilidad, síntomas físicos persistentes como dolores crónicos o trastornos digestivos, dificultad para concentrarse, dificultad para recordar cosas o para tomar decisiones, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpa, desesperanza o inutilidad y en muchas ocasiones pensamientos de suicidio o muerte. Bueno, según el DSM-5, siempre me confundo con eso, para considerarse como depresión clínica, 5 o más de estos síntomas deben estar presentes por 2 semanas o más, siempre con presencia de estado de ánimo triste o desinterés en actividades disfrutadas anteriormente, como por ejemplo ir a la universidad. Según el Ministerio de Sanidad de España, la depresión puede iniciar a cualquier edad, aunque su mayor prevalencia se produce entre los 15 y 45 años. La sintomatología, se me enreda la lengua,
puede ser distinta con la edad. Los jóvenes la manifiestan en el comportamiento, pero los adultos mayores lo suelen hacer con síntomas somáticos. Esto quiere decir que la depresión se presenta igual para todas las personas. En niños es común irritabilidad, tristeza o negación de ir al colegio, por ejemplo. En adolescentes suelen sentirse tristes, irritables, hipersensibles, sentirse incomprendidos, autolesiones también, eso es otro rasgo de muchos trastornos, pero bueno, aquí comentan eso también, consumo de drogas. En adultos mayores genera problemas de memoria, dolores corporales, pensamientos suicidas, fatiga y problemas de sueño. Bueno, nosotros realizamos una encuesta en Instagram y 12 de 16 personas aseguran saber cuáles son los síntomas de la depresión. 3 que no y una persona Lo omitió. Pero sí, ciertamente hay síntomas como que son los más comunes, el desánimo, la falta de sueño, etcétera, etcétera, que hacen que sí haya cierto grado de conocimiento en cuanto a este trastorno en general. Pero bueno, tenemos otro aporte de nuestro experto. Porque es muy importante entender que una persona sana no ve el mundo igual que como lo vería una persona con un trastorno. Y no, una persona con trastorno de ansiedad no ve el mundo igual como lo ve una persona con trastorno de ansiedad. Exactamente. A Y mi no juicio solo... no, o sea, partiendo que ya de por sí, aunque sea sano, cada quien ve el mundo de una manera, porque es lo que tienes en la mochila, o sea, lo que le dicen comúnmente lo que tienes en la mochila, o sea, todos tus prejuicios, cómo fuiste criado, todo, la cultura en la que te desenvuelves. Lo que pasa es que también, ciertamente, una persona con trastorno depresivo sí tiene una visión distorsionada Claro. del mundo, pero también de sí mismo. Y eso es una de las cosas ¿Qué pasa con que todo? más afecta. Porque casi siempre, o sea, la visión del exterior es todo negativo y la visión de sí mismo es muy, Pesimista. no solo pesimista, sino te ves a ti mismo como algo, una persona sin valor, Eso de Sí, te ves a ti mismo seguro, como muy- algo. Sí, como una cosa. sin básicamente. futuro, sin propósito. cosifitas. Exactamente, y es un bucle, o sea, eso es, Ujú. Y lo transmites a sin los fin, demás, eso exactamente. da Entonces tú autoestima, proyectas esa visión que tú tienes de ti mismo, la proyectas en los demás. Entonces vamos a ver qué nos dice Ignacio Espurúa sobre la visión del mundo de un depresivo. Para un paciente depresivo, la visión del mundo es, por eso se habla mucho del polo filosófico, de la explicación del trastorno, porque para un paciente depresivo, la depresión sí puede llegar a representar como un quiebre con el sentido de la vida, ¿sí? Las personas depresivas pierden un sentido del por qué están haciendo las cosas y por qué actúan de una manera como actúan. Más, bueno, pueden estar todavía trabajando, pero no hay un por qué trabajo, simplemente voy y trabajo. Sí, porque traen todos estos sentimientos de tristeza, donde la persona simplemente se siente inútil, siente lo que hace es inútil, siente que no hay un sentido en vivir, es una herida muy muy profunda del trabajo, y tiende a tener, como ya se ven afectadas las cogniciones, y ya estamos partiendo de la que la persona se siente inútil, se siente triste todo el tiempo, las cogniciones se ven alteradas y entonces la percepción del mundo de la persona va a ser desde el polo negativo siempre. Sí, bueno, no siempre, pero en la mayoría de las causas. Va a fijarse en las cosas más negativas, no va a verle sentido a las cosas, ¿para qué hacer esto si esto no tiene sentido? O esto seguramente me va a salir mal, porque a mí todo me sale mal. Porque como hay alteraciones cognitivas, las personas tienen alteraciones en la atención, entonces se van a centrar más en los errores que en las fortunas. Entonces, la visión de mundo de un paciente depresivo tiende a ser muy negativa, de todo va a salir mal, las cosas no van a salir bien, y muy, muy pesimista y sin sentido. No solo las cosas van a salir mal, sino por qué las hago, no tiene significado hacerlas porque igual todos nos vamos a morir. Es más, incluso si este paciente tiene pensamiento suicida, ¿para qué las voy a hacer si capaz me suicide? Y todas estas ideas del mundo, de un mundo muy sin sentido, donde estoy solo, eso es muy importante, porque los pacientes sienten que no pueden comunicar lo que viven. Entonces, bueno, son complicados, tienes que permitir que se reabran otra vez y comuniquen un poco lo que viven para que puedan expresarse, y poco a poco esta visión de mundo donde todo va a salir bien mal, vaya cambiando por una visión de mundo donde, bueno, las cosas pueden salir bien
porque si todo va a salir mal y efectivamente haces todo para que salga mal, van a salir mal y eso solamente hace aumentar los fracasos, que la persona se sienta aún peor consigo mismo y se complica más como el tratamiento. Ya nuestro experto nos acaba de explicar cómo es la visión de una persona con este trastorno. Sin embargo, también vamos a seguir exponiendo otros puntos. Aquí tenemos, según la psicóloga Elena Sanz de la Universidad Complutense de Madrid, dice: durante la depresión se producen cambios perceptivos tanto a nivel cognitivo como fisiológico. La manera de percibir el mundo de una persona depresiva es realmente diferente a la de las personas sanas. Según el Instituto Nacional de Salud y Atención de Inglaterra, los pacientes entienden la depresión como un problema de manejo personal y como una parte más de su vida, más que como una enfermedad. Le atribuyen a una confluencia de distintos factores, entre los que destacan los problemas familiares o laborales, económicos y la existencia de enfermedades crónicas. La iniciativa para pedir ayuda y la relación con los servicios sanitarios en las personas deprimidas puede ser en gran parte explicada por la percepción del trastorno, sus actitudes y sus creencias personales. Es decir, es muy importante cómo piensa la persona depresiva, qué piensa sobre el trastorno, cuáles son sus creencias, cuáles son las creencias de su entorno familiar, porque si su entorno familiar siempre le dice que está deprimido es porque está loco, Sí, y ir al psicólogo es porque estás loco, y Estás entonces mal. esta persona no va a buscar nunca el tratamiento adecuado porque él no está loco, él solamente se siente triste. Entonces, esas son cosas que son muy importantes tener en cuenta. Pues. Y Bueno, eso acá- te genera mucha más frustración de la que ya tienes de por sí metido en ese hueco. Claro, a nadie le gusta que lo digan en un mal término. Pero tú puedes manejar. Claro, te cohibes. O sea, no quieres decir Sí. nada. Sí, en torno a todo tipo de trastorno hay demasiados mitos y esos propios general. mitos son los que incluso hacen que la persona se ahogue más en eso. Bueno, yo una vez estaba, había un muchacho, un chico que me estaba echando los perros, ¿no? Entonces andábamos mucho, tanto. Y un día a mí se me ocurre comentarle, normal, que no, que ahorita, en cuarentena, estamos hablando por teléfono. Y le estaba diciendo que una vez se normalizara el asunto, yo iba a buscar un psicólogo nuevo. Esto yo me habían recomendado. Y él se asustó y me dice: ¿psicólogo? ¿Tú vas a ir al psicólogo? Sí. ¿Por qué? No, le dije, bueno, unas cosas que tengo que hablar, pues tengo que hacer. Ay, no me asustes. Mira ¿cómo es eso que tú vas para el psicólogo? O sea, el carajo, ay, El muchacho. se corta ahí. O sea, el chamo se asustó porque yo le dije que iba al psicólogo. Y cuando yo le hablé un poco de lo que es la depresión, él se mostró comprensivo, pero ciertamente la percepción que él me dio antes de eso era como que había algo muy mal en mí si yo tenía que ir al psicólogo. Bueno, yo Por creo que algo, eso está y lo estaba bastante- espantando, porque él me lo dijo. O sea, lo espantaste. Sí, lo espanté solo por decir que yo iba al psicólogo. Bueno. Tenía que pasar, porque en realidad una persona, a mi juicio, ¿no? A lo mejor seré muy tajante en eso, pero alguien que no comprenda, ir al psicólogo, sobre todo a estas alturas, para mí eso es peor. Eso muestra mucha. O sea, no es que es mucha peor falta de que ir al empatía psicólogo o- no está mal. Sí. Es normal, tú estás hablando con otra persona y le estás contando pues cosas que simplemente te hacen ruido, te causan estrés, ansiedad, miedo o tristeza. Y ya. Es que es un tema también por eso mismo de la percepción. Y la misma percepción que tienen las personas sanas, y vamos a poner las comillas gigantes, ¿no? Claro. Que también al no comprender cómo ve el mundo una persona con cierto trastorno, tampoco quieren comprender muchas de esas personas. Y esa misma ignorancia hace que condenen y señalen Claro, porque lo los saben. demás. Exacto, o sea, y ciertamente este tipo de trastornos no discriminan, en el sentido de que puede afectar a cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier edad. Entonces, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, o sea, son distintos los factores que te pueden ayudar a desarrollar esto, y eso es algo que la gente no comprende. Entonces, muchas veces son juzgados, pero porque si tú estás bien, tienes una vida buena, por ejemplo, ¿por qué te vas a sentir mal? ¿No querés, no sé? Ay, quieres atención. Quieres llamar Quieres la atención. no sé, que no quieres hacer nada, etc. O sea, es muy fuerte también el problema de la percepción de las demás personas hacia no sé, las Eso es un tema pacientes. bastante interesante porque
En realidad, ¿desde qué postura estás juzgando tú si no tienes ningún conocimiento acerca de? Por eso es lo importante de crear este tipo de contenido en el cual pues las personas aprendan y sepan más o menos, tengan una noción más clara de qué son los trastornos, depresivo, ansiedad, el que sea. Exactamente. Bueno, acá tenemos que según la psicóloga Elena Sanz, la misma que mencionaba Sharon, comenta que las personas depresivas perciben los colores con menor brillo e intensidad y menor percepción de los olores también. Es decir, que esto es capaz de afectarte en todos tus sentidos. Sí, esto me parece un dato bastante interesante, particularmente no lo manejaba, no sabía. Yo tampoco lo sabía del todo, pero tiene bastante sentido. Tiene sentido. Y hay que entender también que partiendo de la depresión en sí misma es un trastorno complejo porque se subdivide en muchos tipos. Sí. Entonces tenemos distintos tipos de depresión. Me gustaría que en este caso acudiéramos a nuestro experto Ignacio Púrvuga que nos diga cuáles son estos tipos de depresión. Sí. Ok, ahora, los tipos de depresiones, está el trastorno depresivo mayor, que como ya le explicamos, dijimos los síntomas, que es el más conocido, es el más que más la gente se imagina cuando se imagina un paciente depresivo. Está lo que dijimos que es el episodio depresivo, que es un periodo de tiempo corto donde no se presentan todos los síntomas y es menor al tiempo clínicamente establecido. Después está el trastorno depresivo recurrente, que son lo que estamos hablando de episodios depresivos, es decir, no puedes llegar a cumplir los indicadores del trastorno depresivo mayor, pero estos se presentan, son bastante frecuentes, como hablamos antes. Podemos ver que cuando tienes un paciente que todos los meses tiene un episodio depresivo, o cada 2 meses, cuando ya estamos hablando de esto, podemos estar hablando de un trastorno depresivo recurrente. Para esto es importante conocer la historia de los pacientes, no decir de una sola conocida, de una sola sesión, poder decir, mira, ya esto es lo que está pasando. Los diagnósticos toman tiempo para ver qué es lo que está ocurriendo. Después, siguiendo con esta línea que toma tiempo, está la distimia. La distimia es un tipo de depresión donde se cumplen menos indicadores. Para la depresivo mayor se necesitan 5, al mínimo 5. La distimia es un mínimo 3. Y es un mínimo de 2 años presentando estos síntomas. Entonces podríamos decir que es una depresión más leve que la de que el depresivo mayor, pero durante un muchísimo mayor tiempo. La distimia muchas veces la llaman, como en revistas, o la depresión funcional, donde la persona se siente muy insatisfecha con su vida, se llega a sentir infeliz, pero el efecto en su vida diaria no es tan pronunciado como en el trastorno depresivo mayor. Sí, eso es una separación importante, porque la persona puede seguir trabajando, puede seguir estudiando, puede seguir estableciendo amistades, teniendo unas relaciones relativamente sanas, seguir saliendo inclusive, más esta persona no se siente feliz, no se siente satisfecha, y esto es un mínimo de 2 años. Del otro lado, la persona con un trastorno depresivo mayor probablemente empieza a tener problemas en el trabajo, inclusive lo pueden despedir, va a tener problemas en sus relaciones, va a tener problemas en su familia, y esto va a llevar muchas veces a que las personas actúen más rápido porque están viendo que el efecto que está teniendo y es mucho más notorio que una distimia. Está la depresión bipolar, que es otro tipo de trastorno depresivo, de trastornos de afecto, que se ve caracterizada por los cambios de polaridad del afecto. Se pasa de polo depresivo, del polo de la tristeza, al polo maníaco, al polo como de excesiva felicidad. Ves un paciente enlentecido, adormecido, de un momento a otro, de un día a otro, cambia a un paciente lo que se conoce maníaco, que es acelerado en pensamiento, en movimientos, en cómo habla, en sus ideas, en cómo funciona. ¿Sí? Están otros dos tipos, que son la depresión atípica, que más común, se presentan algunos criterios clínicos. En la depresión atípica son otro tipo. O sea, en la depresión atípica se habla ya de hipersomnolencia, de aumento de consumo, pero eso es un tipo medio no tan considerado, porque el DSM-5 ya lo considera. Está el trastorno afectivo estacional, que son episodios depresivos que las personas presentan, pero los presentan siempre alrededor de la misma fecha del año. Puede ser que lo presentan todos los años al inicio de invierno o al inicio de un cierto mes. Y cuando exploras la historia de estos pacientes, encuentran que de repente a este mes ocurrió algo significativo en su vida y eso los recuerda, y por eso presentan un trastorno afectivo estacional. Está relacionado a alguna estación del año. Y por último está la depresión psicótica,
que es, bueno, un trastorno depresivo mayor, pero que también presenta algunos síntomas psicóticos, como son delirios y como son alucinaciones. Los delirios son ideas o pensamientos que muy fijos en la persona, que es como así básicamente lo único que piensa la persona, que a pesar de la evidencia que se muestre, estos no cambian. Y bueno, las alucinaciones son un alejamiento de la realidad, donde la persona empieza a percibir elementos que no están en la realidad socialmente aceptada. Ya sabemos cuáles son los tipos de depresión gracias a nuestro experto, y nosotros acá tenemos que, según la página web Clinic Barcelona, nos menciona a 3 grandes tipos de trastornos depresivos, en los cuales tenemos el trastorno adaptativo con ánimo deprimido, el trastorno distímico o distimia, conocido como distimia, y el episodio depresivo o depresión mayor, que de hecho lo hemos comentado a lo largo del episodio. Y ese tipo de trastorno de depresión mayor es un punto de partida para hablar ya después de la conducta suicida, porque usualmente las personas que padecen de conducta suicida suelen padecer de este tipo de depresión en específico, es decir, el trastorno de depresión mayor. Entonces, bueno, con eso vamos a dejarlo con otro testimonio y volvemos en el tercer bloque. Hola, soy Jimena y actualmente padezco depresión. La depresión para mí ha sido una enfermedad muy complicada porque muchas personas que estaban a mi alrededor lo atribuían a mi personalidad. Ella es muy llorona, ella es muy sensible, ella es muy delicada y todo ese tipo de cosas, y en realidad era algo que yo no podía controlar. Hasta que fui al médico y me explicó que era una patología, era que ciertas sustancias no se segregaban en mi cerebro de manera correcta y que existían medicamentos para calmar eso. Yo decidí tomarlos y ahora simplemente esos medicamentos me han ayudado a vivir una vida normal, a ser una persona sensata, a estar feliz cuando hay felicidad y a estar triste cuando hay tristeza, a no encasillarme demasiado en los problemas, ni en las situaciones, ni en absolutamente nada. Y de verdad ha sido un cambio radical para mí. Solo aconsejo que si tienes algún síntoma, algún estrés, alguna presión, acude al médico. Un consejo de un amigo no es lo mismo que un doctor, y una opinión de un familiar mucho menos. Así que busca ayuda. Por los tipos de tratamientos, lo más común a nivel mundial y en Venezuela son la psicoterapia, acompañada con psicofármacos. Hay psiquiatras que hacen los dos, que dan los psicofármacos que ellos consideren aptos para el paciente, y ellos mismos dan la psicoterapia. A veces se puede buscar un trabajo interdisciplinario donde se tiene el trabajo con el psicólogo y el otro lado el trabajo con el psiquiatra. Es muy importante en los primeros periodos de la psicoterapia tener el acompañamiento con los psicofármacos, porque como estábamos hablando en un principio, la depresión se ve acompañada de un desbalance en el funcionamiento neurológico y hormonal de la persona. Entonces es muy difícil como equilibrar a la persona emocionalmente mientras el cerebro sigue operando de una manera diferente, ¿sí? Mientras las hormonas sigan disparándose a unas cantidades excesivas con cada estresor, mientras el cerebro siga respondiendo a cada estímulo como una amenaza, mientras el cerebro y las hormonas sigan activándose de a golpe ante todo, es muy difícil que la persona normalice su consumo de comida, normalice su sueño, normalice su atención, se pueda concentrar en la aquí y en el ahora, ¿sí? Y logre trabajar más hacia adelante. Hay estudios que te hablan de el trabajo terapéutico siempre es largo, nunca es una respuesta de 2 semanas, siempre el trabajo terapéutico toma tiempo. Hay trabajos que te hablan de que han encontrado resultados muy buenos con acompañamiento de psicofármacos de alrededor de los primeros 2-3 meses de psicoterapia. Hay unos que dicen que bueno, que el acompañamiento es constante y se va disminuyendo, pero bueno, eso es complicado, el tratamiento de psicofármacos, porque las personas empiezan a generar mucha codependencia al fármaco, y entonces cuando empiezan a depender ya el cerebro se acostumbra al fármaco, y cuando lo sueltan también se abruman muy fácilmente. También porque la depresión es muy común que se presente junto a ansiedad, trastornos de ansiedad generalizado o cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad del polo ansioso, donde como al estar dopado por los psicofármacos, la persona pierde como la capacidad o el entrenamiento que uno tiene a lidiar con ciertos estresores, y entonces la ansiedad se dispara y la gente empieza a depender más del consumo de psicofármacos, ¿sí? Del otro lado, con la psicoterapia hay muchos tipos de tratamiento. Puede ser asumirse una psicoterapia psicoanalítica,
una terapia breve o larga, cognitivo-conductual. Se puede asumir también dentro del cognitivo-conductual tienes distintos focos, tienes narrativa, tienes aceptación y compromiso. Pero en general es muy importante, se trabaja mucho desde lo cognitivo-conductual, reactivar a la persona, buscar que, bueno, se reactive en el trabajo y así no lo pierda, o se reactive de aquí a lo inmediato en la universidad o en los estudios y así no los pierda, porque tú no puedes decir a un paciente deprimido, bueno, en 6 meses vamos a ver resultados. Tú necesitas a veces resultados inmediatos para que no hayan consecuencias más graves. La persona no pierda el trabajo, no pierda la universidad, no pierda el semestre. Entonces, cognitivamente se trabaja mucho la activación, que la persona se reactive y pueda mantenerse a un mínimo de funcionamiento donde pueda operar en el trabajo y en los estudios o en sus relaciones. Y bueno, dependiendo del caso, si los factores, el riesgo suicida es muy alto, se podría hacer algún tipo de intervención más de mayor escala donde se intervenga con la familia, o si hay síntomas psicóticos puede ser hospitalizarlo. Siempre es importante indagar qué está ocurriendo, porque puedes tener un trastorno de depresión mayor producto de un abuso. Entonces ese es un manejo distinto, porque se estaría hablando de lo traumático y no tanto de lo depresivo. Es muy importante el trabajo junto al paciente, y cada paciente es muy distinto, y hay muchas escuelas que trabajan y muchas dan resultados de distintas maneras, a distintos plazos, pero el trabajo es de a uno y toma tiempo. Y ya con esta parte en la que el experto nos explica un poco sobre el tratamiento, damos inicio a nuestro tercer bloque sobre el trastorno depresivo. Y aquí vamos a hablar un poco sobre, vamos a profundizar un poco en el tratamiento, porque esto es algo sumamente importante. Tengo un trastorno depresivo, pero ¿cómo me curo o qué hago? En este caso tenemos que, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, el tratamiento de la depresión puede constarse de varias cosas. Lo primero puede ser medicación. Los antidepresivos usualmente surgen efecto de 2 a 4 semanas, pero lo que regularmente preocupa mucho a los pacientes con depresión es cuáles son los efectos secundarios que estos tienen. Principalmente es eso. Y por eso es muy importante que entendamos que cada uno tiene un tratamiento diferente y que por ello cada quien debe saber, debe ir al experto y que su experto sea el que le diga, mira, esto le puede funcionar más y tiene estos efectos secundarios, porque usualmente son esos efectos secundarios o su miedo o lo que le generan a la persona lo que hacen que abandone el tratamiento o que simplemente no lo tome. Otras cosas que pueden funcionar mucho es la psicoterapia y un tipo de terapia en la que se llama terapia electroconvulsiva, es un tipo de terapia de estimulación cerebral. Y bueno, ya como dijimos anteriormente, depende del caso Depende de la demasiado persona, del experto depende del y- experto, depende de la raíz del problema, etcétera, etcétera. O sea, La eso infinidad es una escuela de- muy larga y como lo volvemos a repetir, nosotros que somos expertos, recomendamos Y- buscar la ayuda necesaria, la ayuda pertinente de personas que de verdad sean expertas y nos puedan licenciadas en la apoyar. materia. Exactamente. Entonces, bueno, Tenemos que, según una investigación del Ministerio de Sanidad de España, algunos pacientes describen algunos aspectos negativos del tratamiento farmacológico, con dudas sobre su eficacia, efectos secundarios, miedo a la dependencia y los síntomas de retirada. Básicamente lo que estábamos hablando. Sí, y eso de los síntomas de retirada también es algo que preocupa mucho a los pacientes, porque es que, Sí. ok, yo logro estar bien, yo logro estar mejor, pero Dependeré de siempre, o sea, la depresión es un trastorno que tiene mucho riesgo de recaída. Sí. Y depende mucho de cómo, o sea, depende mucho del caso de la persona, pero tiene mucho riesgo de recaída y eso es algo que preocupa mucho al paciente. Ok, yo estoy bien, yo hago el esfuerzo y quizás estas pastillas me dan mucho sueño, pero yo voy a hacer el esfuerzo porque puedo estar mejor. Y luego, quizás el riesgo de recaída es muy grande y ya eso es algo que preocupa en el futuro. Entonces, hay muchos elementos que pueden hacer que la persona deje el tratamiento y esto es algo súper importante que hay que entender que es un trastorno muy complejo. sí, bastante. Y así como es complejo el trastorno, es complejo para las personas que viven en torno a esta persona. Es decir, tener un paciente depresivo en casa y mucho más si es una figura de una autoridad como un padre o una madre, Sí, es complejo. es una cosa muy complicada y vamos a ver qué nos dice en este caso Ignacio con respecto a eso. Bueno, por último, el trabajo, la convivencia con una persona depresiva, es decir, digamos que algún familiar está atravesando por un episodio depresivo o un trastorno depresivo complicado. Es muy importante que la persona cuente con sus redes de apoyo, que sepa que tiene redes de apoyo que, bueno, es muy fácil decirlo, pero que estén incondicionalmente para esta persona. Es complicado porque esta persona puede
parecer que está saboteando todo lo que hace, parecer que es gano, es que él no está estudiando porque es flojo. A veces es complicado y hay que entender que no, bueno, la persona está atravesando por un proceso complejo donde, bueno, hay que darle oportunidades y hay que estar presente, pero tampoco es dejarlo que se victimice y, bueno, no estudies, no trabajes y hay que es complicado. Y de nuevo, depende mucho del paciente, porque un paciente con un riesgo suicida muy, muy alto, la convivencia es compleja porque el paciente no debería quedarse solo en su casa, o si se queda solo hay que estar llamándolo para ver qué está pasando, o si el paciente está presentando síntomas psicóticos, hay que estar, es un tratamiento, es una convivencia distinta. En general, la convivencia es complicada, sobre todo dependiendo del tamaño de la familia y qué persona de la familia es la que está atravesando el trastorno, porque si es una familia, es uno de los padres que de repente sostén la familia se va a ver afectada económicamente y eso no va a ayudar al tratamiento de la persona porque se va a sentir más culpable porque no está cumpliendo con su rol como padre. La convivencia puede ser pesada, pero es importante para el paciente que él cuente con esta red de apoyo, por lo que a veces con pacientes depresivos también se hace terapia familiar para que todos estén trabajando, y también a veces puede ser importante, digamos, una pareja, que el paciente depresivo esté recibiendo ayuda y también la pareja o también la familia para que sepa también lidiar con esto, porque también a veces es complicado el trabajo desde la familia y desde las personas que están con el paciente el día a día. Y bueno, sí, esto fue un poco sobre lo que nos comentó Ignacio sobre cómo convivir con una persona depresiva, que sin duda no es algo sencillo. Pero vamos a ver acá la información que tenemos. Según el Ministerio de Sanidad de España, nuevamente, el papel de la familia es crucial, ya que aporta apoyo emocional, acompañamiento y ayuda en el proceso. Además, agregan que la depresión se vive como una enfermedad estigmatizante, tanto por pacientes como familiares. Existe cierta tendencia a ocultar y negar el trastorno. Ciertamente, La Clínica Mayo da como una especie de recomendaciones para el entorno de los pacientes con depresión y dicen, ok, esto es lo que más nos puede ayudar a ellos, esto es lo mejor que yo puedo hacer si yo estoy desde el exterior. Lo primero sería fomentar el tratamiento, es decir, hay que hacer lo posible porque la persona busque la mejor salida. Disponerse a escuchar, es decir, hacerle sentir a la persona que tú comprendes cómo se siente a pesar de que tú no te sientes igual. claro, empatía. Empatía, básicamente empatía. Ofrecer ayuda, generar un entorno con poco estrés, porque si está en un entorno con muchísimas estimulaciones constantemente, pues lo que hace es agravar mucho más el trastorno. Y de la misma forma también buscar no solo ayuda médica, sino también organizaciones de ayuda, que hay muchísimas. Si quizás la persona no cuenta con los recursos hay muchas formas de buscar ayuda de forma gratuita, y ahora mucho más en estos tiempos de pandemia, hay muchos psicólogos que han puesto sus esfuerzos en ayudar porque saben que cada vez más aumentan las tasas de suicidio, las tasas de personas que sufren de depresión, las tasas de personas con trastornos. Es algo de lo que cada vez hay más conciencia, pero que debemos seguir fomentándola, porque si no lo hacemos, las consecuencias van a ser muy graves. Es generar esa conciencia de que no tiene Y absolutamente no nada de malo. estigmatizarlo. Está mal ser juzgado por... Está mal por juzgar eso, siempre, pero sobre está todo mal sin exactamente. conocer. Y eso está que- mal esa persona, no tú que estás sufriendo el Y eso que trastorno. tú decías hace rato me llamó mucho la atención, es que la depresión y los trastornos como tal no disciernen, o sea, no son selectivos, no son de porque, bueno, tú sí tienes dinero, entonces yo a ti sí te ataco o yo a ti no te ataco. No, la depresión está en todo, y una cosa que lo podemos ver mucho es quizás en el género artístico, como muchos actores, como muchas personas han sufrido de depresión y lo han manifestado. J Balvin Y hay personas, por lo menos que tú ves que comentan, por lo menos Sharon y yo vimos una vez unos comentarios en Facebook de una persona que decía, no, ¿cómo Ricky Martin va a decir que está deprimido si él lo tiene absolutamente todo? Que luego Y profundizaremos un poco El en eso, dinero, en el Instagram. dinero no da ni felicidad ni te exenta de no tener un trastorno. El O punto- sea, el hay que punto estar es, yo claro. creo que Te puede no- ayudar, obviamente el dinero ayuda, etcétera, pero no es una barra protectora, no es algo que te puedas colocar y que no, a mí no me va a dar ninguna enfermedad, nada, o sea. Yo creo que el punto también es que puedes tenerlo todo desde el punto
de vista exitosos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista quizás emocional, desde el punto de vista económico, pero hay cosas en tu cerebro que simplemente te están enviando esas señales. Exactamente, o sea, Y se ha visto cómo la depresión ha afectado a múltiples personas que se han suicidado. Tenemos el caso de Robin Williams. Podemos hablar también de Justin Bieber, que cambió muchísimo su conducta en parte por el tema del trastorno depresivo y cómo este trastorno lo llevó a consumir ciertas sustancias, a consumir drogas, etcétera. En el mismo caso de Demi Lovato, lo vemos en muchos artistas. ciertamente cada persona lo va a manifestar distinto según su edad, según el sitio en Su el que creencia, vive, según su cultura. creencia, según cualquiera que sea el contexto en el que se encuentra, sí lo va a manifestar distinto. Y no todos los síntomas son iguales y no todas las raíces del problema son las mismas. Pero el gran problema radica allí, en la falta de comprensión por parte del exterior de estas personas que se consideran sanas, o no todas, obviamente, pero sí estas personas que señalan como que tú no puedes sufrir, tú no puedes llorar, tú no puedes, si tú estás bien, es por eso, por la falta de conciencia que hay tan fuerte y creo que eso es uno de los objetivos de estos programas, que es llevar un poco el mensaje para que la gente de verdad entienda y vea, sepa que esto es un problema real, que es palpable y que si bien no todo el mundo está diagnosticado porque no se atreve a ir a un doctor, que es el momento para que lo hagan y consulten. No le digan a nadie si no quiere sentirse culpable, juzgado, Si no quiere sentirse si no quiere atacado, sentirse juzgado. atacado por el exterior, ya sea por un familiar que es rudo cuando te dicen tú no tienes nada, eso es una estupidez en tu cabeza. Haz ejercicio con tus padres. Por ejemplo, entonces no se lo digas a nadie, pero es necesario que busquen ayuda. Hay atención gratuita, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, es eso, pues, entender que esto es un problema real y que está aquí al lado de nosotros, en cualquier persona. Cualquier persona no distingue nada. Y al final, para eso estamos, ¿no? Para normalizar un poco, para... normalizar que no se cohíban. Exacto. Normalizar Porque- estar encubiertos. Porque, exacto, recuerden. es importante que dejemos aparentar, normalicemos estar encubiertos. Y bueno, esto es algo que da mucho de qué hablar y que es pie y que es punto de partida de otros trastornos y de otros programas que seguiremos tratando y seguiremos tratando de llevar, pues, siempre un mensaje, ¿no? Ciertamente. Un programa bastante... Ciertamente hay mucha tela de cortar con este Muchísima tema. información. Igual tratamos de llevarle como los puntos más importantes a las personas para que pudieran instruirse un poco, aquellos que no saben y aquellos que les interesa el tema, aquellos que lo padecen. Y lo Facilitar importante es que información. tratemos de dejar de aparentar y normalicemos estar encubiertos. No somos @encubiertos.podcast en Instagram, encubiertospodcast en YouTube. Y por ahí no nos queda más que agradecer a Ignacio Aspurúa en redes sociales @Ignacio Aspurúa. Agradecemos a todas las personas también que nos dieron sus testimonios, en la producción general a Alexandra Pulido, en las comunicaciones a María Lucía Gómez, Indira López y Oriana Cortés, en la edición y postproducción Eduardo Llanes, en cámara Vicente Mulato y en locución e investigación Sharon Ocardo, María Lucía Gómez, quien les habla, Rebeca Salama. Nos vemos pronto. Nos despedimos.